Se supo toda la verdad de la traidora Angie Rodríguez, porque, ojo, estaría presuntamente detrás de un mega escándalo, de un mega robo que iban a hacer y que quedaron al descubierto. Se habla presuntamente de 36.000 millones de pesos. ¿Y qué es lo que sucede? Funcionario del presidente de la República, Gustavo Petro, reveló, la frenó y no dejó que esto sucediera. Por ende, esta señora hizo el show mediático para desviar esta importantísima investigación, a lo cual debemos prestarle muchos ojos y atención a este video. También los invito a que dejen su like y comentario porque lo que vamos a ver a continuación es muy importante. Antes de iniciar, yo me hacía unas preguntas sobre lo que decía este señor Alejandro Villanueva y era algo que incluso en su momento estaba de acuerdo. Para mí, Angie Rodríguez está hablando porque le agarraron un negocio, decía Villanueva. No quiere decir que lo que diga es mentira, pero al denunciar a su propio gobierno, desvía el escándalo y se presenta como víctima, cuando también debería ser investigada. O sea, esto me generaba muchas dudas, porque yo me preguntaba, esta señora, ¿por qué no renuncia? Si se está ganando más de 80, 90 millones y si hay presuntamente actos de corrupción, porque está en la entidad. Y lo grave de todo este asunto era que salían los candidatos a apoyarla, como Paloma Valencia, como Abelardo del Esprilla, y esto me generaba mucho caos. Pues resulta, pasa y acontece que sí, le han agarrado un negocio. Y nuestro amigo progresista Sergio Mesa dejaba acá varios puntos claros y se los voy a mostrar. Decía, ojalá estén escuchando Caracol Radio y la denuncia que acaba de hacer Juan Pablo Calvá sobre Angie Rodríguez y el Fondo de Adaptación. Ojo, el primer punto, miren, obligó a su equipo asesor a renunciar a sus cargos. Dos de ellos se negaron y aquí es donde ella queda al descubierto. Dos, un contratista llevado por ella cobra coimas a contratistas que ejecutan proyectos. Esto lo denunció el mismo Carlos Carrillo. Tres, Angie nombró varias fichas de su novio, el congresista, Jorge Rodríguez Tobar, hijo del ex jefe paramilitar Jorge 40. La victimización de Angie Rodríguez es porque la denunciaron y quedó al descubierto en un megafraude, en un acto de corrupción que está tratando de esconder y acusar al presidente de la República, Gustavo Petro. De verdad que esto sí es delicado y es la información que debemos prestarle mucha atención. Mire, Julio, hace exactamente 8 días, el jueves anterior, Angie Rodríguez reunió a su equipo directivo en una sesión que quedó grabada en video por orden de ella. Y a los que estaban en esa reunión les entregaron sus renuncias listas, impresas para que las firmaran. A todos los acusó de estar colaborándole a sus enemigos políticos para filtrar información y recibiendo plata. Hubo algunos que firmaron y salieron, eso lo contamos el viernes pasado. Pero hubo 2 funcionarios que se negaron a firmar. Uno de ellos se llama Jonathan Duque. Él es el subgerente de proyectos del Fondo de Adaptación. Y él se negó a firmar la carta, pues primero que todo, porque no haberlo hecho habría sido a reconocer lo que estaba indicando la directora de gestión del riesgo. Y nos hemos preguntado por qué. Resulta que Jonathan Duque no es un tipo cualquiera. Él fue el engranaje principal en el destape del escándalo de corrupción por el cual ayer la Fiscalía empezó a imputar a casi una decena de personas por un desfalco de $500 millones a las regalías del país. Ahí está, Jonathan Duque. Este es el hombre funcionario del gobierno Petro que dice, no señora, yo no voy a denunciar. Aquí hay un guardado
y yo quiero que toda Colombia lo conozca. Ya empezábamos a ver por qué los medios de comunicación le abrían el espacio a Angie Rodríguez, pues se estaba victimizando. Ay, culpa de Petro, Petro esto, Petro aquello. Y vean, la realidad que se conoce es otra. 101 contratos irregulares firmados con un contratadero llamado Aremca. Jonathan Duque no solamente identificó a Aremca, sino que le entregó a la fiscalía el nombre de otros 10 contrataderos más que han servido para desfalcar al Estado. Pues resulta que Duque para Angie se ha convertido en un personaje incómodo. Es más, hemos sabido que en instancias privadas Angie le ha dicho a sus amigos, a sus cercanos, que Duque quiere quedarse con su puesto. Y de hecho, hay un punto en este momento que los ha distanciado aún más. Es que Duque dice que, o le ha llamado la atención a Angie por unas irregularidades que estaría cometiendo un hombre que ella llevó, Mario Felipe Maldonado, en la cesión de un contrato, el contrato de 36 mil millones de pesos a la Fundación Universitaria San José. Un segundo, me perdí. ¿Quién es el espía? El nombre que le estoy diciendo, Jonathan Duque. Jonathan Duque sería... ¿Y hoy qué hace Jonathan Duque? Es el subgerente, de proyectos del Fondo de Adaptación. Es decir... ¿Trabaja con ella? Trabaja con ella y es uno de los que tiene el segundo nivel después de ella. Bueno, pero ella sí dijo que ella lo había visto, ¿no? Pero un segundo, ella dijo que lo conocía del pasado. Pues claro que se conocieron. Que lloró con él, dijo. Jonathan Duque, para que usted lo tenga más presente, Julio, fue el director nacional de planeación encargado cuando renunció Alex López. Cuando Alex López estaba director de planeación, él era el subdirector general de planeación encargado del asunto de regalías. Y fue en ese cargo que él investigó y denunció ante la fiscalía el caso de Aremca y otros 10 más. Pero además, al comienzo del gobierno, él estuvo en el DAPRE, en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Trabajaba como director de proyectos especiales y desarrollaba, junto a la Vicepresidencia de la República, programas en los cuales le tocaba hacer una cierta coordinación. Es decir, cuando la gerente del fondo habla de alguien del DAPRE, puede ser él. Pero es que no le he terminado de contar el cuento. Entonces, este señor Jonathan, de lo que nos hemos enterado y nos han confirmado varias fuentes, ha entrado en choque con Angie. Angie dice que él se quiere quedar con el puesto de ella. Uno de los casos delicados, el de la Fundación San José, que es un contrato gordo que la Fundación San José no puede ejecutar. Y aparece este señor Mario Felipe Maldonado. Mario Felipe Maldonado fue contratado en enero de este año por el Fondo de Adaptación. Él llega de la mano de Julio Elías Chagüí, senador del partido de la U. Arranca a ponerse bonito esto. Entonces, el señor Maldonado, que algunos lo califican como un asesor o un amigo de Julio Elías Chagüí, se convirtió en la sombra de Angie Rodríguez. Es más, a partir de este momento, en caracol.com.co, usted podrá ver las fotos y los pantallazos de algunas imágenes en donde se ve al señor Maldonado en la mitad de un encuentro con los políticos y habitantes de la región de La Mojana. Esta es la fotografía que están hablando con Angie Rodríguez. Esta es la fotografía. Esto porque es fundamental, porque ojo con lo que se termina acá. ¿Qué dice el contrato del señor Maldonado? Que se firmó en enero. Prestar servicios profesionales para el acompañamiento jurídico de la gerencia del Fondo de Adaptación en la toma de decisiones sobre los proyectos y contratos y convenios de relevancia. Pues bueno, acompañamiento se está haciendo y muy cercano, porque revisa todo, acompaña en todo y aparentemente estaría haciendo, tras bambalinas, acuerdos bastante cuestionables, como el de la cesión del contrato de la universidad, de la Fundación Universitaria San José. ¿A qué se refiere usted? ¿Cómo funcionan esos contratos? Mejor dicho, ¿cómo es el CBY? Ay, Julio. CBY. Se me va a meter en problemas. ¿Más? Resulta que lo que hemos sabido a través de algunas fuentes que están vinculadas con el proceso, y lo peor de todo es que esto todo el mundo lo sabe ya en el Fondo de Adaptación.
el señor Maldonado se ha estado reuniendo por fuera de las instalaciones del Fondo de Adaptación con los interesados en quedarse con ese contratico de 36.000 millones de pesos. A cambio, estaría pidiendo una comisión con muchos ceros, y eso sería la garantía de la cesión, por supuesto, saltándose todos los procedimientos legales. Y eso es lo que el señor Jonathan, presuntamente el espía, pues le habría dicho a la señora Angie: así no es, este camino no es, señora. O sea, el señor Duque se le atraviesa a su jefa para evitar que Pase eso. pase eso. ¿Y el que pediría esas comisiones, quién es? Mario Felipe Maldonado, quien es cercanísimo a Julio Elías Chagui, senador del partido de la U. Oigan eso. Chagui, senador de la U, y el señor Duque es quien se atraviesa, que es el hombre que aquí vemos en el medio, para que no se dé esta presunta coima, este presunto acto de corrupción por 36.000 millones de pesos relacionados con la ruta del arroz. Aquí quedó en evidencia la señora Angie Rodríguez, que como veíamos, la prensa, específicamente Semana, le abrió las puertas abiertas a esta señora para que supuestamente denunciara a Petro. Vean esto. Vean. Enredaron a Angie Rodríguez con Yoyo Tobar para sacar contratos. O sea, es una locura, señores. Es una locura. Y aquí veíamos el escándalo. Es una gente sin escrúpulos. En cualquier momento me pasa cualquier cosa, como Miguel Uribe. Ven esas locuras. Vean, Dios mío, lo que hay que esperar con esta señora Angie Rodríguez. El mismo, Carlos Carrillo, señores, daba una entrevista para la gente de Caracol y dejaba también hundida a Angie Rodríguez. Decía Carrillo: yo veo una persona desesperada, una persona que seguramente ha perdido el apoyo político que tenía al interior del gobierno. Esto es una versión repotenciada de lo que ella hizo en diciembre. Ahora sí, doctor Carrillo, su primera reacción, su primera impresión, usted nos dice, y lo escuchamos ayer, tal vez fue en Caracol Radio, donde habló y dijo: todo lo que dijo esta señora es mentira, todo lo que dijo es una falacia y todo hace parte de un show. ¿Qué cree usted que hay detrás de eso? Pues vea, yo veo, Juan Roberto, una persona desesperada, una persona que seguramente ha perdido el apoyo político que tenía al interior del gobierno. Yo creo que usted recuerda que esto es como la segunda versión repotenciada de lo que ella hizo en diciembre. En diciembre, cuando a ella la nombran gerente del Fondo de Adaptación, yo me pongo a su disposición para hacer el empalme. No se había podido hacer empalme porque la primera gerente, que puso Armando Benedetti, pues llegó básicamente a echar a todo el mundo, a dar un golpe de mano, un poco como si hubiera cambiado el gobierno, y no fue posible hacer un empalme. Esa señora duró poco más de un mes, y luego cuando la encargan a ella, yo me pongo a disposición de ella también para contarle cuáles eran mis sospechas de cosas que podrían no estar funcionando bien en el Fondo de Adaptación, pero ella nunca me volvió a contestar el teléfono. Yo entregué, cuando salí de ese cargo, un informe técnico de 450 páginas, un poco más, que pues la señora ni siquiera leyó. Lo que hizo fue remitirse a un par de hojas con unas calumnias que venían de esta señora que puso Benedetti ahí, y con eso salió nada más y nada menos que utilizando las redes de Infopresidencia, abusando de su cargo como directora del DAPRE, a citar una rueda de prensa, a difamarme y a decir que yo soy un corrupto. Entonces, pues, hasta ahí llegó mi ánimo conciliatorio, porque después de que salen y lo difaman a usted con todos los medios del país, pues yo no sé, yo creo que yo soy una persona medio ponderada, pero yo no creo que ninguna persona se aguante que lo calumnien en público, entre otras con abiertas falsedades, y si quiere ya en un momento hablamos de los chats. Bueno, también veamos otra de las respuestas del señor Carlos Carrillo.
Doctor Carrillo, pero mire, es que esa pelea no nace ayer, esa pelea nació el 12 de diciembre del año pasado y ese día, exacto, ese día Angie le dijo a usted que no estaba trabajando, que su entidad no había ejecutado ni siquiera el 5% del presupuesto y que el fondo tenía 1.1 billones de pesos y la ejecución solo llegaba al 3%, que son 170.000 millones de pesos. Pero la pelea está casada desde el año pasado. Pero es que no es una pelea, es un ataque unilateral que ella arranca en contra mía. Lo que le digo, yo no tenía ningún problema con esta señora cuando era directora del DAPRE, no porque me pareciera particularmente brillante o porque me pareciera que era pues un cuadro político, simplemente yo no ando por ahí por la vida peleando con todo el mundo. Otra cosa es que si yo conozco de un caso de corrupción, pues lo tengo que denunciar. Y con esta señora yo hice todo lo posible por tener una buena relación, pero ella empezó a generar esos ataques. Y usted en este momento recoge, Luis Eduardo. Vean eso, lo que denunciaba Carrillo. ¿Y esto por qué tiene mucha coherencia? Porque lo que revela este amigo de Desigual es algo bastante delicado. ¿Debería importarnos quién es el novio de Angie Rodríguez? No, pero tal vez sí. Uno podría decir que la vida privada de los funcionarios públicos no le importa absolutamente a nadie. Y sí, debería ser así. El problema no es ese. El problema es cuando esas relaciones sean personales, políticas o de confianza, empiezan a coincidir con decisiones que mueven miles de millones de pesos. El caso de Angie Rodríguez va por ahí. El presidente Gustavo Petro la sacó del DAPRE y dejó caer una frase pesada que tenía preocupaciones por su entorno y posibles relaciones con los paramilitares, con los paracos. La pregunta es, ¿cuáles relaciones? Desde ese entonces empezó a sonar un nombre. Jorge Tovar, hijo del ex jefe paramilitar Jorge 40. Él la acusó de tener una relación con Jorge Tovar, que es hijo de Jorge 40, pero es una representante a la Cámara, es una persona pues que fue elegida y está en las curules especiales y que, y pues digamos, que la acusaban de haberle dado muchos contratos desde el DAPRE a él y dirigirlos hacia Córdoba. La periodista Darcy Quinn le preguntó directamente frente a Angie Rodríguez si eran pareja. ¿Qué pasó en eso? ¿Usted tuvo o no tuvo una relación con él? Angie no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Yo de eso no voy a hablar, yo no me voy a prestar para un tema, perdóneme que le hable así como de ese nivel, porque no, yo creo que aquí las discusiones son otras. Lo dejó en ese punto gris, donde todo el mundo entiende, pero nadie confirma. Y la verdad, realmente eso es lo de menos. Lo importante es que según varias versiones, sí existiría una relación. Llámela como usted la quiere llamar. Y esta habría servido como puente para mover fichas dentro del Estado colombiano, porque lo que empieza a parecer no es un romance, es una red, y eso sí debería importarnos a todos. El periodista Juan Pablo Calvás contó en la W estas denuncias. Pues esencialmente Angie Rodríguez, que llegó a la dirección o a la gerencia del Fondo de Adaptación en noviembre del 2025, tuvo un diciembre y un enero muy activos, exageradamente activos. Son más de 37.000 millones de pesos que fueron contratados entre diciembre y enero, sobre todo en enero, el 30 de enero, eso fue una cantidad de contratos. Estamos hablando de más de 270 contratos de prestación de servicios, que además ella dice que no, que son necesarios para el trabajo y el desempeño de las labores de la entidad. Sin embargo, en realidad, de esos 270 contratos, solamente son un poco más de 80 los que venían de periodos anteriores, es decir, los que uno podría pensar que efectivamente están cumpliendo una labor misional de la entidad siendo contratista. Los otros son personas nuevas, nuevos contratistas, nuevas personas que llegan entonces a ocupar un cargo que, según nos dicen algunas fuentes, en muchas ocasiones ni siquiera son cargos reales o responsabilidades reales, sino simplemente son personas a las que les pagan por existir. Hay varios contratistas que tienen vínculos con la costa Caribe. Ahí aparece el Caribe. Y hay contratistas de todos los colores y sabores. O sea, hay personas que ya están en la tercera edad,
hay personas que no tienen profesión, bachilleres que contratan para hacer labores que en principio debería ser un profesional. Es una cantidad de contratos un tanto perturbadora y que además deja muchas inquietudes sobre el por qué. ¿Por qué convirtieron a una entidad meramente técnica y que se dedica a contratar con terceros en la realización de unas obras de adaptación, como lo dice el nombre de la empresa o de la entidad, de repente contratando un montón de profesionales para hacer qué? Y esa es una inquietud que nos debería responder la gerente del Fondo de Adaptación. Y alrededor de todo esto aparecen nombres que en política no son improvisados. Alfredo, conocido como AP Cuello, con un gran peso político en el Cesar, y el señor Wadid Mansur, hoy preso, no condenado, preso por el escándalo en la unidad de gestión de riesgo. Gente que sabe cómo se mueve el poder, cómo se reparten las cuotas, cómo se arman las estructuras de contratación pública, y preciso en fondos como los del Fondo de Adaptación. Por eso Jorge Tovar no es un detalle menor, no es un romance así X, no es el novio de, es un congresista de la República. ¿Quién le importa que Angie Rodríguez tenga un novio? Importa cómo está manejando la plata. La Procuraduría General de la Nación ya abrió investigación sobre todos estos temas del Fondo de Adaptación. Y cuando todo esto pasa, ya no es un tema privado, ya no es un tema de la intimidad, es un tema público. Ahí está. Que dejan al descubierto. No olviden, por favor, dejar su like, su comentario y vamos a difundir este video. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.